El 2025 comenzó con la disputa de la Kings World Cup Nations, el primer torneo de selecciones de la Kings League que se realiza en Milán y Turín, Italia, con 16 equipos y mucha presencia hispana. Argentina, Colombia, España, México y Perú son 5 de los seleccionados que jugarán en suelo italiano, junto a Italia, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, Japón, Marruecos, Arabia Saudita, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. El torneo contará con varias fases. La primera fase se divide en 2 rondas con las 16 selecciones. Aquellos que logren ganar 2 partidos pasarán directamente a los cuartos de final. Los que ganen un partido y pierdan el otro disputarán el Last Chance, donde tendrán la oportunidad de ganarse un lugar en los cuartos de final. Los que pierdan ambos partidos estarán eliminados del torneo. Rápidamente veremos quiénes están directamente en cuartos de final, quienes pasaron en Last Chance y las selecciones eliminadas del torneo. La primera selección que ya está en cuartos de final es Argentina, ya que en su primer partido debutó con una gran victoria ante España con un marcador final de 4-2, y en su segundo partido le ganó ante Japón, obteniendo su pase a cuartos con un marcador final de 2-1. La segunda selección que ya está en cuartos de final es Estados Unidos, ya que en su primer partido debutó con una gran victoria, derrotando a México con un marcador final de 4-2, y en su segundo partido le ganó con goleada ante Uzbekistán, obteniendo su pase a cuartos con un marcador final de 6-2. La tercera selección que ya está en cuartos de final es Brasil, ya que en su primer partido debutó con una gran victoria, goleando a Corea con un marcador final de 7-4, y en su segundo partido se llevó la victoria con goleada ante Alemania, clasificando a cuartos de final con un marcador final de 9-2. La cuarta selección que ya está en cuartos de final es Colombia, ya que en su primer partido debutó con una gran victoria ante Marruecos con un marcador final de 4-1, y en su segundo partido se llevó la victoria en una remontada épica en los últimos minutos ante Turquía con un marcador final de 3-2, clasificándose a cuartos de final. Estas son las primeras 4 selecciones que se clasificaron directamente a cuartos de final. Los primeros eliminados de la primera fase del torneo fueron Italia, anfitrión de la Kings World Cup Nations, Arabia Saudita, Ucrania y Corea. Perdieron sus 2 partidos en esta fase, despidiéndose de este mundial. En el Last Chance se disputaron 4 partidos, donde solo 4 selecciones se clasificaron a cuartos de final. Marruecos, México, Uzbekistán y Turquía fueron las 4 selecciones que aprovecharon el Last Chance y se clasificaron a cuartos de final de la Kings World Cup Nations, mientras que Japón, España, Perú y Alemania fueron los eliminados del Last Chance, despidiéndose de la Kings World Cup Nations. En los cuartos de final se disputaron 4 partidos, donde solo 4 selecciones se clasificaron a las semifinales de la Kings World Cup Nations. En el primer partido, Colombia se llevó la victoria con goleada en estos cuartos de final, eliminando a Uzbekistán con un marcador final de 6-1. Con esta victoria, Colombia se convierte en el primer semifinalista de la Kings World Cup Nations. En el segundo partido, Marruecos logra lo imposible remontando y ganando en los penaltis shootout en estos cuartos de final, eliminando a Estados Unidos con un marcador final de 2-1. Con esta victoria, Marruecos se convierte en el segundo semifinalista de la Kings World Cup Nations. Se enfrentará a Colombia el viernes 10 de enero. Pasamos al tercer partido. Brasil se llevó la victoria con goleada en estos cuartos de final, eliminando a Turquía con un marcador final de 12-4. Con esta victoria, Brasil se convierte en el tercer semifinalista de la Kings World Cup Nations. En el último partido de cuartos de final, México logra llevarse la victoria en los penaltis shootout en estos cuartos de final, eliminando a Argentina con un marcador final de 4-3. Con esta victoria, México se convierte en el cuarto semifinalista de la Kings World Cup Nations. Se enfrentará a Brasil el viernes 10 de enero. Marruecos, Colombia, México y Brasil fueron las 4 selecciones que aprovecharon los cuartos de final, clasificándose a semifinales de la Kings World Cup Nations, mientras que Uzbekistán, Estados Unidos, Argentina y Turquía fueron los eliminados de los cuartos de final, despidiéndose de la Kings World Cup Nations. En la semifinal se disputaron 2 partidos, donde solo 2 selecciones se clasificaron a la gran final de la Kings World Cup Nations. En el primer partido de las semifinales, Colombia dominó el partido y se llevó la victoria en esta semifinal, eliminando a Marruecos con un marcador final de 2-1. Con esta victoria, Colombia se convierte en el primer finalista de la Kings World Cup Nations. En el segundo partido de las semifinales, Brasil demostró un buen nivel, llevándose la victoria en la semifinal, eliminando a México con un marcador final de 3-1. Con esta victoria, Brasil se convierte en el segundo finalista de la Kings World Cup Nations. Se enfrentará a Colombia en la gran final, que se disputará en el estadio de la Juventus el domingo 12 de enero. Sin duda, ambas selecciones tienen un gran nivel con grandes jugadores, que sin duda será una gran final. ¿Quién creen que se corone como el primer campeón en esta primera edición de la Kings World Cup Nations? Ha sido un gran mundial de selecciones en la Kings World Cup Nations, donde cada fase del torneo nos ha dejado momentos inolvidables. Los últimos partidos han sido impresionantes, demostrando el altísimo nivel de fútbol que hemos vivido en cada enfrentamiento. Desde los intensos cuartos de final hasta las semifinales llenas de emoción, la calidad de juego ha sido más que evidente. Ahora solo queda esperar a la gran final de la Kings World Cup Nations. ¿Qué les ha parecido la Kings World Cup Nations? ¿Fue un buen torneo o le faltó más para ser llamado un mundial? Para ti, ¿quién fue el mejor jugador del
torneo, qué selección te sorprendió para bien o para mal. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido de la Kings League.